podcast informativo Agenda Cámara, hoy desde este emblemático lugar, la Plaza Alfonso López de Valledupar, para seguir hablando de temas importantes para toda la ciudadanía. Queremos continuar la conversación con Carlos Montero Mulet. Esta vez vamos a hablar de algo interesante y es los derechos de autor. Bienvenido, Carlos. Gracias, Marian, por este espacio tan nutritivo para todos los comerciantes. Es un placer poder estar comunicando sobre el tema de propiedad intelectual a todos esos comerciantes que están interesados en estos temas. Bueno, Carlos, pero entremos en materia y contémosle a nuestros usuarios qué son los derechos de autor. Bueno, Marian, para definir los derechos de autor, primero tenemos que entender qué es la propiedad intelectual. La propiedad intelectual es una rama del derecho que lo que busca es proteger esas ideas. Por eso hablamos de intelectualidad. El derecho de autor hace parte de esta propiedad intelectual junto con la propiedad industrial, que ya más adelante lo vamos a definir. Cuando hablamos de derecho de autor, quiere decir esa protección de obras artísticas, científicas, literarias, que tiene un autor sobre ellas. Bueno, pero primero contemos qué es un autor. El autor es esa persona que plasma su originalidad, que plasma su personalidad en un soporte que se puede divulgar o se puede reproducir por cualquier modo. Carlos, pero ¿cuál es la diferencia entonces entre lo que es el autor y lo que es la obra? La obra es aquel soporte, es decir, donde se va a plasmar esa obra intelectual, donde se va a plasmar esa originalidad, esa personalidad del autor. Esa obra tiene unas naturalezas que pueden ser artísticas, científicas o literarias. Bueno, tengo entendido que hay algunos principios de derechos de autor. ¿Cuáles son esos principios? Claro que sí, estos principios son muy importantes. El primer principio es que no hay relevancia del mérito o el destino de la obra. ¿Y qué quiero decir con esto, María? Es que no importa si nuestra obra es bonita o es fea, no importa si nuestra obra ha tenido un gran impacto o no lo ha tenido, nos van a proteger porque estamos plasmando esas ideas de nosotros en ese soporte que es la obra. Ese es el primer principio. El segundo principio es que la protección es automática. ¿Qué quiero decir con esto? Desde el primer momento en que la persona crea esa obra, tiene protección automática a nivel internacional. Cabe destacar que hay unos mecanismos de instrumento que lo que busca es darle publicidad o darle un medio probatorio a esas obras que más adelante vamos a ver cuál es ese instrumento. Bueno, ¿y qué son los derechos conexos entonces, Carlos? Esa pregunta me gusta mucho. El derecho conexo quiere decir esas personas, esos artistas, intérpretes, ejecutantes, productores de fonogramas, organismos de radiodifusión que tienen unos derechos sobre obras que de pronto ellos no crearon, obras que le pertenecen a un titular originario, pero ellos pueden tener ciertos derechos sobre esas interpretaciones, sobre esas ejecuciones o esas difusiones sobre esas obras. ¿Cuánto es el tiempo de protección de esos derechos de autor? La protección del derecho de autor es la vida del autor de esa obra, es la vida del autor más 80 años que establece la ley y la normativa andina. Es decir, una vez que el autor fallece, tiene 80 años sus herederos de tener esa protección sobre esas obras. Ahorita definíamos las obras. ¿Dónde nosotros podemos registrar dichas obras? Te mencioné de que las obras no es necesario registrarlo porque tenemos una protección automática. De todas maneras existen unos medios probatorios que nos sirven para poder identificar de manera más ágil de que esas obras no pertenecen. Es totalmente gratuito y se realiza ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, que es la entidad encargada por el Estado de brindar ese instrumento probatorio de que esa obra le pertenece a un autor. Bueno, dentro de todo este tema que estamos tocando, Carlos, existen también los derechos patrimoniales. ¿Cuáles son dichos derechos? Bueno, María, ahí te voy a establecer de que el autor tiene dos derechos, los derechos morales y los derechos patrimoniales. ¿Qué quiero decir con esto? Los derechos morales son esos derechos que le pertenecen al autor por la simple relación que tiene con la creación y su obra. Es decir, estos nunca se le van a quitar al autor, nunca se va a poder entregar a otra persona, es decir, son inalienables, imprescriptibles. ¿Por qué? Porque esos siempre le van a pertenecer al autor. Y estos son el derecho de paternidad. ¿Qué quiero decir con derecho de paternidad? Que siempre se le reconozca al autor que él es el autor de esa obra. Es decir, si Carlos Montero crea un libro, siempre se le reconozca que Carlos Montero es el autor
de ese libro. Tenemos el derecho de ineditud. ¿Qué quiere decir? Si yo quiero dar a conocer o no esa obra. ¿Cómo así? Yo puedo crear una obra, pero yo no quiero que nadie la conozca, solamente quiero tenerla para mí. Yo tengo ese derecho moral, que es el derecho de ineditud. También tenemos el derecho de retracto. ¿Qué quiero decir con esto? De que yo puedo cederte esos derechos a ti, pero unos derechos patrimoniales que ya te voy a explicar en qué consiste, y después yo puedo decir, mira, la verdad es que ya no quiero celebrar eso contigo porque no quiero que esa obra se dé a conocer. Yo puedo ejercer el derecho de retracto, pero hay un inconveniente, tengo que hacerme responsable de los daños y perjuicios que se puedan ocasionar por esa decisión. Y aparte de eso, también tenemos el derecho de integridad, que me parece muy importante. ¿Qué quiero decir con derecho de integridad? De que nadie me pueda afectar esa obra. Si una persona llega y me modifica una obra con tal de perjudicarme a mí y perjudicar la obra, yo puedo invocar ese derecho de integridad. Ahora, con respecto al derecho patrimoniales, ya estamos hablando de los derechos económicos, es decir, cómo vamos a explotar esa obra económicamente, patrimonialmente. Y dentro de ellas encontramos primero el derecho de reproducción, es decir, cómo se va a reproducir esa obra, cuántas copias se van a sacar. El segundo, comunicación pública, es dar a conocer esa obra. Y el tercero, el derecho de transformación, y este me parece a mí importante. ¿Por qué? Yo puedo crear una obra, cierto, pero esa obra yo quiero que no sea un libro, si en principio fue un libro, sino que sea una película. Entonces yo puedo ceder esos derechos patrimoniales para que otra empresa o otra persona transforme esa obra y la convierta a una película. Y así sucesivamente, si yo creo una película, transformarla a una obra. Esos son los derechos morales y los derechos patrimoniales. Carlos, contémosle a nuestros usuarios y a los ciudadanos si los software están sujetos a derechos de autor. Mira, esa pregunta llega a muchas personas diciendo que quieren patentar un software. Los software no se patentan. Los software se protegen a través del derecho de autor. ¿Y por qué? Las personas que son diseñadores web, que crean esos software, ellos saben perfectamente por qué lo digo. El software funciona a través de un lenguaje, ¿cierto? Y un lenguaje se toma como una obra literaria por el simple hecho de que está compuesto por un lenguaje, por unos códigos, por unos números y unas letras. Es por eso que el software se protege exclusivamente como una obra literaria y las obras literarias se protegen a través del derecho de autor. ¿Qué pasa, por último, si nos violan los derechos de autor? ¿O qué pasa con esa persona que viola ese derecho de autor? Si nos violan los derechos de autor, nosotros tenemos mecanismos de protección. ¿Cuáles son? A través de las acciones civiles para que nos resarzan esos daños ocasionados y además de eso podemos interponer acciones penales que el artículo 270, 271 y 272 del Código Penal establece de que multas de 4 a 8 años a personas que violen los derechos morales, los derechos patrimoniales y los mecanismos de protección de los derechos de autor y hasta 1000 salarios mínimos legales vigentes por violar estos derechos de autor. Gracias por aclararnos todos estos temas importantes que sin duda alguna la ciudadanía se pregunta todo el tiempo, Carlos. Gracias por estar en este podcast informativo con nosotros. No, para mí ha sido un placer poder compartir con ustedes. Gracias, María. Gracias por conectarse a nuestro podcast informativo Agenda Cámara. Si deseas saber más sobre nuestro contenido o sugerirnos ciertos temas que sean de incógnita para toda la ciudadanía, puedes escribirnos y también suscribirte a través de nuestro canal de YouTube institucional y dejar tus comentarios. Bienvenido siempre.